Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra. En Génesis 37, Jacob, aquel patriarca, le vienen con un cuento los hijos, unos piratas con pata de palo y parche en el ojo. Le dicen: encontramos a tu hijo que lo comió una fiera. Y aquel padre se largó a llorar, era su hijo amado. Y entonces leemos: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas Jacob no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes el pastor y maestro, el doctor Jorge Óscar Sánchez. La muerte es un tema prohibido para esta generación. Es un tema al cual nadie le gusta que le recuerden. Tratamos de evitarlo, tratamos de ignorarlo, tratamos de darle las espaldas. Y sin embargo, este tema que no nos gusta hablar todos los días a través de las noticias, nos recuerda de que es una realidad dolorosa y viviente. Que un día nuestra vida tendrá fin, de alguna manera. Súbita, lenta, con un proceso de degradación a través de las enfermedades, siendo jóvenes, siendo mayores. Lo cierto es que nadie se escapa de la muerte. Hace un tiempo leí la historia de un caballero que quedó viudo después de 30 años de casado y decidió renovarse. Entonces se fue al gimnasio, se hizo un trasplante de pelo, pelo largo, se lo tiñó bien, se compró un auto deportivo descapotable, vieron que esos que no tienen techo. Todo un joven maravilloso. Y un día, mientras manejaba su auto, un neumático, ¡pum!, y el tipo murió. Llega al cielo, lo recibe San Pedro y le dice: Nicasio, ¿qué haces aquí? Y le dice: bueno, tuve un accidente y aquí estoy. Dice: oh, vos sabés que no era, hoy no tenías que morir. Fue un error, disculpanos. Lo que pasa es que estás tan cambiado que no te reconocimos. Mire, cambiado o no cambiado, cuando llega la hora llega y es bravo. Y entonces, por más que nos pongamos cosméticos y nos tiñamos el pelo, bueno, ustedes saben. Es por eso que este tema prohibido para tantos es el tema que el credo nos fuerza a tratar en este día. Al considerar esta frase, que el Señor descendió al Hades, ¿qué pasó entre esas horas del viernes cuando Jesús fue tomado muerto de la cruz y puesto en un sepulcro, y en algún momento del amanecer del domingo cuando se levantó victorioso de entre los muertos? La Biblia no nos da mucha información. Es más bien, ¿se acuerdan como en los tiempos antiguos? ¿Se acuerdan cuando yo era chico, no? Que las puertas tenían una cerradura y si uno quería mirar, metía el ojo a ver qué había del otro lado. La Biblia es más o menos así en este tema. Nos pone una cerradura chiquita para meter el ojo y ver un poquitito de lo que pasó, pero no hay mucha información de lo que hizo el Señor. Sin embargo, lo poco que hay es suficiente para darnos cuenta que en esas horas vitales, mientras su cuerpo estaba en la tumba, el Señor en espíritu estaba vivo e hizo cosas realmente asombrosas. Ahora, déjenme introducir para ustedes entonces este tema. Y les invito a mirar un poquitito primero, ¿qué es esto del infierno, del Hades, del Seol, tal como nos aparece en la Biblia? ¿Están dispuestos a seguirme? Vamos entonces. Muy bien. Quiero introducir el tema llevándolos primero a pensar
en el Seol en el Antiguo Testamento. Marque esta palabra si nunca la notó antes, la palabra Seol. Aparece en distintos libros del Antiguo Testamento y nos da bastante información sobre esto, que en la mente hebrea era el lugar a donde iban los muertos en la próxima etapa. La primera referencia que tenemos la encontramos en Génesis 37. Jacob, aquel patriarca, le vienen con un cuento los hijos, unos piratas con pata de palo y parche en el ojo. Le dicen: encontramos a tu hijo que lo comió una fiera. Y aquel padre se largó a llorar, era su hijo amado. Y entonces leemos: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas Jacob no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Esta es la primera referencia que hay en la Biblia con respecto a este lugar. Es el lugar a donde van los muertos. Y es todo lo que nos dice. No nos dice si es bueno, si es malo, si quiénes van ahí, por qué van ahí. No, apenas una referencia. Avanzamos el cassette, avanzamos y venimos casi 500 años más tarde a un episodio que realmente es muy dramático. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, está por entrar a la tierra prometida, están en la península de Sinaí. Y allí en el libro de Números leemos un episodio horrendo. 3 líderes se deciden levantar en rebelión contra Moisés. Lo acusan de que él solo se puso al cargo, que ellos también. Y entonces ocurre algo que realmente es tremendo. Creo que de todas las muertes esta debe ser la más horrenda, porque Dios procedió de una manera drástica contra aquellos que se rebelaron y los castigó de una manera brutal. Y si ustedes leen todo el relato, y no puedo leerlo porque realmente es un poquito largo, en el versículo 33, cuando Dios decreta el fin de estas 3 familias, padre, madre, hijos, todos juntos, dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, ¿qué afirmación tan notable? Cuando uno ve esto dice: bueno, pero entonces ¿dónde está el Seol? De acuerdo a esto, está en el centro de la tierra. Ustedes y yo en el centro de la tierra sabemos que hay metales al rojo vivo, lo que sale por los volcanes. Y sin embargo, ¿qué pasó aquí? La tierra se abre, esta gente vivos, ¡bum!, fueron tragados. ¿Hasta dónde llegaron? ¿A dónde fueron? La Biblia nos dice: descendieron vivos al Seol. Y no fue de una manera muy agradable. Seguimos avanzando y en los Salmos encontramos mucha información con respecto a este tema. He seleccionado uno de los versículos. Y aquí empezamos a entender que al Seol van aquellos que no son tan agradables a Dios. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Marque. Ahora el Seol es un lugar para aquellos que le han dado las espaldas a Dios durante la vida. Son aquellos que han ignorado a Dios, que le han dado las espaldas, que le han dicho que no les interesa y viven como si Dios no existiera. Y entonces el final del camino es la entrada al Seol. Y nos dice la gente que se olvida de Dios. Note bien, una persona puede ser honesta, puede ser el presidente de la nación, puede ser una persona que ayuda a muchos, pero vive sin tener en cuenta a Dios. Y aquí el salmista dice: este es el lugar para los malos, los que se olvidan de Dios. Qué interesante el término que usa la Biblia. Y una más, para entender un poquitito esta terminología del pueblo hebreo, que veían como que arriba está Dios y abajo está el Seol. ¿Qué nos dice Proverbios 15:24? El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que está abajo. Ahora, cuando ustedes y yo manejamos estos 4 versículos, y como les digo, hay muchos más,
Uno tiene que darse la idea de que hay un lugar para los muertos en el más allá, que hay un lugar que evidentemente es de castigo para los que no anduvieron bien con Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? La venida del Señor Jesucristo trajo la nueva revelación de Dios. Nos vino a informar todo lo que nos faltaba. Y aquí les quiero presentar 4 términos que se comienzan a usar en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, gracias. Entonces, algunos términos cambiaron. Lo que era Seol pasó a ser el Hades. Y noten bien algunas de las informaciones que nos da el Señor con respecto a este tema. La gran confesión de Pedro, cuando preguntó Jesús, ¿qué dice la gente que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del... Marque esa palabra. No prevalecerán contra el programa de Dios que es edificar su iglesia. Note bien que esta palabra tiene una connotación destructiva. Nos habla de poderes que van a tratar de frenar la marcha del pueblo de Dios. Que hay un conflicto y que va a haber una fuerza mala que va a intentar detener el plan de Dios. Eso es el Hades. Pero luego el Señor nos contó aquella historia que a ustedes y a mí nos llena de gozo o nos preocupa terriblemente si somos de los que no conocen a Dios. Y es la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 16. La historia de aquel hombre que era la cumbre de la filosofía americana, la avaricia al máximo, el lujo. ¡Oh, qué estilo de vida, querido! Todos los días banquete con esplendidez, ropa de las mejores boutiques de París. Oh, madre mía, en el día de hoy, quién sabe dónde viviría este hombre en lujos y manjares, comiendo cada noche en una de esas mansiones de Malibú por ahí, de 200, 300 millones de dólares. Y por el otro lado estaba Lázaro, un mendigo que no tenía que comer. Y finalmente llegó el momento de saltar a la eternidad. Y nos dice el relato, aconteció que murió el mendigo y nadie le hizo un funeral y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es un lugar. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora por primera vez en esta afirmación el Señor introduce la idea que en la eternidad hay 2 lugares. Está el seno de Abraham donde Lázaro va a ser consolado, no por ser mendigo, sino por realmente tener una fe viviente en Dios. Y también está el Hades, que es un lugar de tormentos, donde este hombre rico por sus malas elecciones en la vida ha terminado su carrera. Esto es lo que nos dice el Señor con respecto al Hades. También el Nuevo Testamento, pasando a la próxima palabra, nos habla el término paraíso. ¿Se acuerdan la frase y la promesa del Señor al ladrón arrepentido que murió junto a él? Cuando aquel hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la promesa del Señor? Ahí está. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús, a lo que antes le dice el seno de Abraham, ahora es el paraíso. Es un término para describir la dicha, el bienestar, la felicidad de todos aquellos que mueren habiendo creído y servido a Dios en la vida. Tercer término. Pasamos y encontramos la palabra infierno, que en el original tiene 2 palabras,
Gehenna en hebreo, Gehenna en griego. Este fue el término que utilizó Jesús en este discurso que parece tan severo, donde nos dijo: hagan un esfuerzo sobrehumano para no terminar en la Gehenna. ¿Qué tenía en mente el Señor? Leemos: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Qué cuadro tan gráfico! ¿De qué estás hablando, Señor? Que si ustedes y yo hubiéramos recorrido las calles de Jerusalén y le hubiéramos preguntado a cualquiera de los niños: niño, ¿dónde está la Gehenna?, nos hubiera dicho: ve, Señor, aquel humo que sube allá, vaya y ahí está la Gehenna. La Gehenna era el basural de la ciudad, era donde se quemaba la basura. Y si ustedes alguna vez han visitado un basural, van a ver que están llenos de habitantes indeseables, tales como gusanos, cucarachas, ratones, cuervos. Lo más inmundo del mundo animal vive alimentándose de esas cosas. Por eso Jesús dice: mira, en esta vida vas a tener una lucha. Te vas a encontrar con tentaciones. Tienen que ver con tu cuerpo, tienen que ver con tus apetitos. Pero hay un alma también que gime. Y a la luz de Dios, tu alma es tan importante que si tenés que hacer algo radical como cortarte la mano, hacelo. Ahora, ustedes saben que el Señor no nos está diciendo que lo hagamos literalmente, porque nos cortamos una mano y todavía nos queda la otra. Y nos arrancamos un ojo y todavía nos queda el otro. Más bien nos está enseñando por medio de una hipérbole, que es una exageración deliberada: haz algo drástico, porque lo que está en juego es ir a terminar a un lugar donde es como ese basural, donde el fuego siempre está ardiendo y donde el humo sube y los gusanos y... nadie quiere ir a ese lugar. Cuarto término que usa el Nuevo Testamento, la palabra tártaro. Eso es para comer pescado cuando usted va. Tártaro sos, ¿no es eso? No, esa es tartar sauce, más o menos por ahí anda la cosa. Bueno, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y en una cita que, ya ven ustedes, está traducido de otra manera. Aquí habla el Señor de un episodio, el apóstol Pedro en este caso, de un episodio del cual tenemos muy poquita información, es la única referencia que tenemos en la Biblia. De que antes posiblemente que el mundo fuera creado, que una vez que los ángeles fueron creados, hubo una rebelión. Y cuando Satanás se levantó, Lucifer se levantó contra el reino y la potestad de Dios, hubo espíritus, eran ángeles, que evidentemente eran tan horrendamente fuertes y horribles y poderosos para destruir, que nos dice aquí: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos y nuestra Biblia usa la palabra infierno, este es el término griego, tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Uno dice: ¿quiénes son estos espíritus? ¿Cuántos hay allí? Que en un momento hicieron la decisión errónea de levantarse contra el ser omnipotente que les había creado, y Dios nunca les concedió la oportunidad que te ha concedido a ti y a mí de arrepentirnos y recibir salvación, sino que nos dice que no los perdonó y los confinó a prisiones de oscuridad. Y estoy convencido que estos van a ser los que van a ser sueltos durante la gran tribulación, para arrastrar a la raza humana a la carnicería más grande que se ha conocido en la historia. En el día de hoy tenemos que dar gracias, aunque no lo vemos, que la mano protectora del Señor sobre buenos y malos está para impedirnos que seres que son tremendamente poderosos nos destruyeran en un instante. Pero en este caso nos recuerda la Biblia que Dios no se ha olvidado, y es un Dios de poder y santidad, y hay ciertos personajes
que no les ha ido bien y están confinados a ese lugar. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos. Usted está escuchando Realidad con el pastor Jorge Óscar Sánchez y le invito a que siga en la sintonía. Entonces nos encontramos con dos cosas. Que mientras el infierno habla del destino para los seres humanos que han violado la ley de Dios y no se han arrepentido, el Tártaro es el lugar para los ángeles que cayeron y nunca tuvieron chance de arrepentirse. Y es entonces que uno dice, muy bien, Señor, este es el mundo invisible, este es el mundo al cual ustedes y yo no podemos penetrar, sino por el don de la fe lo aceptamos. Y entonces decimos, ¿qué hiciste, Señor, que el credo lo puso allí? Quiero analizar con ustedes muy brevemente dos afirmaciones. Primero, Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 4, nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto es, cuando un general conquistaba una nación, se llevaba a Roma, digamos, todos los cautivos que habían sido tomados en la derrota de esa otra ciudad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero note bien lo que dice aquí. En el día de hoy estaba dando gracias hace un minuto mientras orábamos juntos de que Dios está vivo, que está sentado en el trono, que su poder cubre todo el universo. Pero fíjense que nos dice una vez más algo que es el concepto hebreo del Antiguo Testamento, que en algún lugar hay una zona donde Cristo descendió y en las partes más bajas de la tierra. ¿Es esto un lugar literal? ¿Es esto una forma de expresarse? Próximo párrafo, Primera de Pedro, es el que nos da más información todavía. Y créanme que este es otro párrafo complicado, porque una vez más el ojito de la cerradura es muy chiquitito, pero vean lo que nos informa el apóstol Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amén. Cristo no va a volver a morir. Su sacrificio fue uno solo y fue absolutamente efectivo, y nadie tiene que repetir ese sacrificio porque sería un insulto a Él. Nosotros hacemos la Eucaristía, la Cena del Señor, para recordar el sacrificio de Cristo. Ese evento no tiene ningún poder para salvar a nadie. Ordenanzas humanas no perdonan. Cristo fue el que se entregó por nuestros pecados una sola vez y santificó para siempre a sus hijos. Y esta es la explicación que nos da Pedro de lo que pasó en la cruz. Él, que era el justo, murió por nosotros cargados de injusticia para llevarnos a Dios. Y aquí tenemos las dos caras de la moneda. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noten bien, mientras Cristo estaba en el sepulcro, su cuerpo en el espíritu estaba vivo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En primer lugar, dice Pedro que Cristo murió como hombre, siendo a la verdad muerto en la carne.
Cristo murió completamente. Cuando bajó de la cruz, los que lo vieron un cadáver. José de Arimatea jamás hubiera envuelto como una momia a alguien que todavía tenía señales de vida. Imposible. Cristo fue envuelto porque estaba muerto. Y allí fue puesto en el sepulcro. Y durante esas horas, vuelvo a reiterar, del viernes cuando bajó de la cruz hasta el domingo de la resurrección, su cuerpo estuvo en el sepulcro custodiado por los soldados romanos. Y esto es un punto importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió como ser humano por cada uno de nosotros. Él no murió por los ángeles, Él murió por ti y por mí, que llevamos su imagen. Segundo, nos dice que en espíritu estaba completamente vivo y activo. O sea, leímos juntos, vivificado en espíritu. Mis queridos, el día que tú mueres, tú no mueres. Cambias de vida. Que nadie te engañe haciendo creer que muerto el perro se acabó la rabia. Porque eso no corre. Tú cuando mueres cambias este cuerpo por un cuerpo nuevo que te va a permitir vivir en la eternidad, pero vas a seguir siendo Nicanor, quien seas, o Juanita, vas a seguir siendo la misma. La muerte no te va a transformar de pecadora en ángel. Eso lo tienes que hacer ahora, decidiendo seguir al Señor. Entonces, el día que tú mueres, tú vas a estar vivo. Y entonces, Cristo, su cuerpo sí estaba en la tumba, pero en espíritu estaba muy vivo. ¿Y qué fue lo que hizo en esas horas, en esos días? Bueno, aquí nos dice, fue y marquen el término porque el término original es proclamó más que predicar a los espíritus encarcelados. Yo esta mañana estoy predicando, estoy proclamando las buenas nuevas de salvación. Estoy diciéndote, si no conoces a Dios, ven a Jesús en este día. Si no has arreglado tus cuentas, hoy es el día de la gracia. Si hoy estás lejos de Dios, Dios te busca y te salva y te quiere hacer uno de sus hijos. Hay una buena noticia. Pero el término que usa el apóstol Pedro en este caso, hablando de la misión de Cristo, no es que fue a predicar buenas noticias. Fue a proclamar la victoria que había logrado en la cruz del Calvario. Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el Dr. Jorge Óscar Sánchez a través de www.realidadonline.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.